tercera categoría. Antes de comenzar, hay algunas preguntas de la clase pasada. Bueno, ¿qué habíamos dicho que incluía la venta de la tercera categoría? ¿Qué comprendía? La venta de primera, ¿qué comprende? La venta del hombre. Suena. La segunda, la venta de capital. La tercera, la venta de fuerte, que no escuche. La venta empresarial, la venta de empresas, de sujetos de empresas. Y la cuarta, trabajo personal. Bueno, entonces si la tercera categoría va a encuadrar ventas de las ventas empresariales, sería conveniente conceptualizar qué es una empresa o qué es un sujeto de empresa y qué dijo organismos que tienen que ver, organismos tributarios respecto de lo que es una empresa. ¿Qué se considera? ¿Qué entienden ustedes por una empresa? ¿Qué es una empresa? Una persona ideal. Una persona ideal, no necesariamente. Eso sería una sociedad. Empresa incluye otras cosas más. ¿Tiene un fin de lucro? Que tenga fin de lucro, sí. ¿Qué más? Que desarrolle una actividad. Que desarrolle una actividad que genere ese Fin de lucro. Que tiene capital. Tiene capital. Que está conformada por uno más socios. Conformada por Una más personas. sí, una o más personas. O sea que una persona puede generar una empresa, digamos, y al generar esta empresa puede estar alcanzada por ganancias en la tercera categoría. No necesariamente tiene que ser una sociedad. ¿Sí? Podés pasar poner en modo presentación y pasar una plantillita. No sé si se ve. De izquierda. Ahí arriba. Ahí. Bien, ahí. Subirlo un poquito. O bajar. Ahí. Que se note toda la... No, que se note porque estás cortando abajo. Es que no. Con el pulso. Ahí. Bien, ahí es un poco que está conceptualizando lo que es la empresa. ¿Qué incluye fundamentalmente? Es la conjunción del trabajo, dice, del esfuerzo del trabajo y del capital fuente. Y esto es importante porque acabamos de decir, puede haber una persona que realice una actividad y que esa actividad le genere un lucro. ¿Sí? Pero es importante para definir la empresa el trabajo y el capital. Pero fíjense que las actividades que se pueden desarrollar son de distintos tipos, no solamente comerciales. También pueden ser industriales, como dice ahí. O cualquier tipo de actividad que sea desarrollada no solamente por una persona ideal, un sujeto ideal, como una empresa, sino también por una única persona física, una persona humana. El único requisito es que persiga un ánimo de lucrar. Y hay un dictamen de la AFIP, que es muy viejo, es el dictamen 7 del año 80, que se los voy a leer textualmente. Conceptualiza al empresario como la persona física o sucesión indivisa, titular de un capital que a nombre propio y bajo su responsabilidad jurídica y económica asume con intención de lucro la prestación habitual de servicios técnicos, científicos o profesionales y organiza, dirige y solventa con ese fin. Sí, está frío. Lo subimos un poquito. Sí. ¿Aló? Pero no te lo lleves. Déjate. Lo dejo ahí, ya te prendí.
¿Está bien? Bueno, ¿ahí se escucha? Entonces, de nuevo, conceptualiza al empresario como la persona física o sucesión indivisa titular de un capital que a nombre propio y bajo su responsabilidad jurídica y económica asume con intención de lucro la prestación habitual de servicios técnicos, científicos o profesionales y organiza, dirige y solventa con ese fin el trabajo remunerado y especializado de otras personas. Así definió la AFIP en ese dictamen 7 del año 1980 lo que considera empresa. Y ese sujeto, que puede ser una persona humana o una persona jurídica, va a estar alcanzada sus actividades como una ganancia encuadrada en la tercera categoría. Y el Tribunal Fiscal de la Nación, ¿saben? ¿Conocen, no? ¿Qué es el Tribunal Fiscal de la Nación? En Impuestos 1 deben haber visto esto. ¿Sí? ¿Qué es el Tribunal Fiscal de la Nación? ¿De quién depende? ¿Qué hace? ¿Qué funciones tiene el Tribunal Fiscal de la Nación? Se lo puede usar como vía recursiva cuando tenés que apelar una decisión de la FIP. Que hay ciertos condicionamientos para apelar ante el Tribunal Fiscal, pero precisamente es la que va a dilucidar conflictos entre el administrado y el organismo recaudador, la FIP, ¿no? Pero para eso, ahí estamos. ¿Y de quién depende el Tribunal Fiscal de la Nación? Orgánicamente. Del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación. O sea que tenemos la AFIP, o ARCA ahora, que depende del Ejecutivo. ¿Sí? Pero a la misma vez tenemos el Tribunal Fiscal de la Nación, que también depende del Ejecutivo, pero tiene independencia respecto de lo que es la AFIP, porque va a dilucidar conflictos entre la AFIP y sus administrados. Es verdad que hay cierta independencia en las funciones que cumple el Tribunal Fiscal. Y es muy importante a la hora de definir dónde vamos a recurrir. Un acto administrativo emanado por ARCA. Supongamos el caso que nos están sancionando por una omisión de impuesto o nos están sancionando por la aplicación de una multa, independientemente cuál sea. Nosotros tenemos dos alternativas, ¿sí? Recurrir ante el mismo administrador fiscal que emitió esa resolución que pretendo recurrir, lo cual, digamos, es como que se me está acotando la independencia, porque digo, bueno, pero le estoy diciendo a la misma persona que me sancionó que revea. Que no es tan así como lo estoy diciendo, porque en realidad, cuando se emite un acto administrativo que si bien lo firma el jefe de agencia, de acá de Jujuy, por ejemplo, no necesariamente al momento de presentar un recurso de reconsideración no lo van a reconsiderar, si es que en realidad lo debe resolver una persona distinta a la que emitió ese acto, que generalmente son los empleados de la firma. El jefe lo único que hace es firmarla a esa resolución. Pero igualmente se puede entender cierta dependencia y el contribuyente no gozaría de esa independencia que requiere que se revea lo que se está discutiendo. Entonces tiene la otra alternativa, la otra vía, que es la del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, que es excluyente una de otra. O sea, o recurro ante el mismo administrador que me sancionó, o me voy a otro organismo que nada tiene que ver con este. Pero para ir con este hay ciertos requisitos que hay que cumplir. ¿Sí? Bueno, si me voy con este, digo, bueno, pero está en el mismo ámbito, en la misma esfera del Poder Ejecutivo. Sí, pero este es más independiente. Se dice que el Tribunal Fiscal de la Nación es un organismo interjurisdiccional. No depende directamente de la AFIP, de ARCA. Depende directamente del presidente, ni siquiera del ministro de Economía. Hay distintas formas de elegir las autoridades que conforman el Tribunal Fiscal y requisitos que deben cumplir las personas que van a ocupar esos cargos. Es decir, va a haber cierta independencia y en la definición de conflictos
Por supuesto que el Tribunal Fiscal va a dictar sentencias sobre un caso en particular que se está discutiendo y puede tener efectos influyentes, digamos, respecto de la decisión emanada por el jefe de agencia de ARCA. Ahora, pero también tanto el administrado como ARCA tienen la posibilidad de recurrir esa decisión del Tribunal Fiscal, que todavía estamos en sede administrativa. ¿Y dónde va a recurrir? A la justicia. Y ahí es mucho más independiente todavía. Pero para recurrir a la justicia hay otros recaudos más que cumplir. Uno de ellos es primero que se agote la vía administrativa. Si no se agota la vía administrativa no podemos ir a la justicia. O sea, o presento el recurso de reconciliación o presento el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal para recién poder ir a la justicia. Pero ese recurso a la justicia lo puede hacer tanto ARCA como el administrado en el caso que se está debatiendo. En esos conflictos que trata de resolver el Tribunal Fiscal ante un caso como este para tratar de definir qué es un sujeto empresa, dijo: existe empresa o explotación unipersonal cuando una persona física emprende una actividad económica organizada mediante la utilización de elementos materiales y humanos con el objeto que el ente autónomo así creado reviste un fin de producción o de cambio de bienes o servicios. Está repitiendo lo mismo que acabamos de decir con otras palabras. Necesitamos de que el sujeto que realice la actividad persiga un fin de lucro, que haya un capital, un esfuerzo físico, digamos, que es el trabajo, y el capital que conformados permitan realizar actividades no solamente comerciales, sino de cualquier otro tipo, pero que se persiga un fin de lucro. Entonces, ese es el concepto que está dando tanto ARCA, que está bueno por la época, era AFIP, el dictamen 7 del 80, y lo que dijo el Tribunal Fiscal. Pero la ley del impuesto a las ganancias enumera las distintas rentas gravadas de la tercera categoría en el artículo 53. Ahí dice, son las rentas brutas de la tercera categoría, que ya la vamos a ir mencionando, pero caracteriza la ley, en función de lo que estamos hablando, estos elementos que mencionamos. Utiliza un criterio subjetivo esta renta de la tercera categoría. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos eso? Porque estamos hablando de un sujeto que realice una actividad empresarial que le permita obtener beneficios. Estamos analizando el sujeto, no la actividad en sí. No importa la actividad que desarrolle el sujeto. Va a estar grabado como de tercera categoría si el sujeto es empresa. Por eso decimos que asume un carácter subjetivo. A diferencia de lo que es la primera categoría, si tendríamos que asimilar a una característica, no hablamos de subjetividad, hablamos de objetividad. Porque el objeto del impuesto es el alquiler de inmuebles, por ejemplo. Entonces no importa quién realice esa actividad, porque esa renta grava el alquiler de inmuebles, la primera categoría. Acá no. Una empresa puede alquilar un inmueble y no va a ser renta de primera categoría, va a ser renta de tercera. Por eso es el carácter residual que dice ahí esta renta de tercera categoría. Todo lo que no ingrese en las otras 4 categorías, o mejor dicho, en las otras 3, porque en cuarta categoría no puedes tener nunca un sujeto empresa, pero que no entre ni en primera ni en segunda, va a entrar en tercera. El ejemplo típico que les había dado la vez pasada era de que si una empresa alquilaba un inmueble, por la naturaleza del objeto decimos de que es una renta de primera categoría, pero por ser desarrollada por una empresa o por una sociedad, es renta de tercera. Tiene tasas proporcionales. Y sí, ustedes cuando vean el artículo 73 que menciona cuáles son los sujetos que están alcanzados por la renta de la tercera categoría, van a ver que tienen una tabla para la determinación del impuesto, basada en 3 rangos, del 25 al 35%, esos rangos. Entonces, aplica tasas proporcionales, porque la tasa que se aplique va a ser o el 20 o el 30 o el 35% sobre una base imponible. Si esa base imponible aumenta, el impuesto aumentará. Si la base imponible baja, el impuesto disminuirá.
También, cuando definamos los sujetos de esta empresa, vamos a ver que podemos clasificar en dos grupos a los sujetos de esta ganancia. Los sujetos pasivos propiamente dichos y los agentes de información, que no son sujetos pasivos, no son los que van a determinar el impuesto e ingresarlo al fisco. Son sujetos que van a determinar sus ganancias y las van a informar al fisco quiénes son los titulares de esos beneficios. Así hablamos de sociedades colectivas, sociedades de hecho, ¿sí? Las sucesiones indivisas, cuando dejan de ser sujetos pasivos y se convierten en agentes de información, determinan ganancias. Y el titular de esa ganancia debe declararla en su propia declaración jurada como una renta de la tercera categoría. No sucede lo mismo cuando estamos en presencia de un sujeto pasivo, como podría ser o una persona humana que tiene una empresa unipersonal, que es una renta de tercera categoría, o podemos hablar de una sociedad. Esos sí son sujetos pasivos de la obligación tributaria, van a tener que determinar el impuesto y pagarlo. En cambio los otros eran agentes de información. Se aplica la teoría del balance, ya hemos explicado este tema. Estos sujetos aplican teoría del balance. ¿Por qué? Porque la ley entiende que cualquier actividad que desarrollen son susceptibles de obtener beneficio. No es aplicable para ellos la teoría de la fuente, porque independientemente que se verifique o no, no importa. Pero cuando estamos en presencia de una persona humana, entonces sí tenemos que hablar de la teoría de la fuente. ¿Se acuerdan de la teoría de la fuente? Periodicidad, permanencia y habilitación. Para que entendamos que esa ganancia que está obteniendo es habitual. Cuando hablamos de un sujeto empresa, toda la actividad que desarrolla es habitual. ¿Por qué? Porque aplicamos teoría del balance. ¿Entiende? Y estamos hablando de un periodo fiscal. ¿Cuál es el periodo fiscal de ganancia? El año calendario. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Pero cuando hablamos de estos sujetos, sobre todo aquellos que llevan registraciones que les permitan confeccionar balance, el ejercicio económico puede no ser coincidente con el año calendario. Y ahí vamos a tener un problema. ¿A qué periodo fiscal imputaremos los ingresos y los gastos? ¿Por qué criterio de imputación? Devengado o devengado exigible en su caso. ¿A qué periodo fiscal vamos a imputar los ingresos y los gastos de este sujeto? Al del cierre del ejercicio económico. Si comienza el ejercicio el 1 de julio del 2024 y termina el 30 de junio del 2025, todos los ingresos y gastos ocurridos en ese ejercicio económico se imputarán al ejercicio fiscal 2025. ¿Sí? Pasemos una más. Me parece que con el avance página, ¿no? Bueno, ahí están todas las rentas del artículo 53. Entonces no se olviden, artículo 53, rentas brutas de la tercera categoría. Y me va a mencionar, yo más o menos se los he distribuido de esta manera. Las derivadas de los sujetos del artículo 73. ¿Alguien tiene la ley? Sí. ¿Podemos leer el artículo 73? En voz alta y firme. ¿73? 73. Las sociedades de capital, por sus ganancias netas imponibles, quedan sujetas al siguiente tratamiento. A. Abonarán el gravamen empleando la escala de su detalle a continuación. Los sujetos comprendidos en los siguientes apartados. 1. Las sociedades anónimas, incluidas las sociedades anónimas unipersonales. Las sociedades en comandita por acciones, en la parte que corresponde a los socios comanditarios, y las sociedades por acciones simplificadas del título 3 de la Ley 27.349, constituidas en el país.
2. Fíjense que está tratando de ser ordenada la ley en ese sentido. Porque acá hay mucha confusión cuando van a estudiar. El artículo 53 habla sobre rentas brutas de la tercera categoría y me remite al 73. Y el 73 tiene dos incisos. El A, que está leyendo ella, y el B, que ya lo vamos a leer. El A, para que quede claro, digamos, son las sociedades de capital. Esos son sujetos pasivos del impuesto. Esos determinan y pagan el impuesto en cabeza de ellos mismos. En el inciso B vamos a ver que no es tanto así. Pero entonces estamos hablando de sociedades de capital, la sociedad anónima, las sociedades anónimas unipersonales, las SAS y también las SRL. Y hablaba de la sociedad en comandita por acciones en la parte del capital comanditario, ¿verdad? ¿Qué más dice? 2. La sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios comanditados de las sociedades en comandita por acciones, en todos los casos cuando se trate de sociedades constituidas en el país. Pero eso es una redundancia de lo que hemos visto la primera clase. Cuando nosotros, para determinar qué es lo que se está grabando, tenemos que tener el sujeto y el objeto. Y el objeto, dijimos, en el artículo primero de la ley dice, están grabadas las ganancias obtenidas por, y generaliza, las personas humanas, sucesiones indivisas, personas jurídicas, que obtengan ganancias de fuente argentina y que sean residentes del país. Y al ser residentes del país no solamente tributan por las ganancias obtenidas en el país, sino también las obtenidas en el exterior. Pero si no es residente, tributarán solamente por las ganancias obtenidas en el país. Y cuando hablamos de residencia y lo asimilamos a los sujetos de empresa, y sobre todo cuando hablamos de sociedades de capital que están en el inciso A del 73, son consideradas residentes aquellas que estén constituidas en el país. Entonces, para que esté alcanzada esa renta bruta, debe ser desarrollada por estos sujetos que estén constituidos en el país. Pero entonces, el 53 me habla de la renta bruta de la tercera categoría y me remite al 73 porque me está diciendo cuáles son los sujetos que obtienen esas rentas. Y dice, el 73, inciso A, que es la sociedad de capital, van a tributar a una tasa en función de la escala que aparece en el 73, que ya la vamos a ver también. Es una escala de 3 tramos, que pagarán al 25, 30 o 35% la ganancia obtenida. Sigamos con el 73. 3. Las asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades civiles y mutualistas constituidas en el país en cuanto no corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo. Sí. 4. Las sociedades de economía mixta por la parte de las utilidades no exentas del impuesto. ¿Cuál es la parte no exenta en la sociedad de economía mixta? ¿Qué es una sociedad de economía mixta? Donde el Estado tiene Donde el participación. Estado es socio. Sí. Y si la ley del impuesto a las ganancias exime al Estado del pago del impuesto, ¿cuál es la parte no exenta? La parte de los privados. Y esos que son sujetos del impuesto, no el Estado. 5. Las entidades y organismos a que se refiere el artículo 1 de la Ley 22.016, no comprendidos en los apartados precedentes, en cuanto no corresponda otro tratamiento impositivo, en virtud de lo establecido por el artículo 6 de dicha ley. Bien. Ahí solamente se está refiriendo a los sujetos pasivos de la obligación que obtienen ganancias brutas de la tercera categoría. Pero después menciona, fíjense, las derivadas de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país, ya lo leyó ella. Pero a modo de que se entienda, el 73, inciso A de la ley, me habla de sujetos pasivos que obtienen ganancias de la tercera categoría. Pero no es solamente las que mencionó, y todas las otras sociedades constituidas en el país. Después la ley continúa avanzando, no tiene sentido que la sigamos leyendo porque nos vamos a marear. Pero este es el resumen de ese artículo.
Y me está diciendo además las derivadas de fideicomisos constituidos en el país. Ya vamos a ver, no sé si tienen noción de lo que es un fideicomiso, pero ya lo vamos a ver también porque es un sujeto importante dentro de lo que es el impuesto a las ganancias y es una figura que se está desgastando por el mal uso que tiene estos fideicomisos. La derivada de otras empresas unipersonales ubicadas en el país. Fíjense que son empresas que no están reguladas por la Ley General de Sociedades, pero son empresas unipersonales. Yo les había comentado en una de las clases de que podría tener, por ejemplo, el trabajo de un plomero. ¿Cómo la podríamos caracterizar a ese trabajo? Como una explotación unipersonal o como un servicio profesional, un servicio, un oficio prestado. Si lo catalogamos como un servicio prestado, es decir, no hay duda, es cuarta categoría y el servicio que presta estará grabado, o mejor dicho, la ganancia obtenida por el servicio que presta estará grabada por una renta de la cuarta categoría. Pero si ese plomero complementa esa actividad con otra de tipo comercial, por ejemplo, pone una ferretería. O sea que cuando va a atender a sus clientes, va a reparar un caño, él les vende, les provee el material que necesita para reparar, porque él lo vende, él tiene una ferretería. En ese caso deja de ser una explotación, una prestación de servicio, y pasa a ser una empresa, una explotación. ¿Sí? Ya pasa a ser tercera categoría. Después habla sobre las derivadas de comisionistas, rematadores, consignatarios y demás auxiliares de comercio. ¿Cuáles son estos? Los agentes auxiliares de comercio. Que en principio decimos, como son servicios, pueden estar encuadradas en la renta de cuarta categoría, pero habría que analizar. Si, mientras no estén encuadradas como una renta de la cuarta categoría, va a ser de tercera. Las derivadas de loteos con fines de urbanización. Un poco habíamos adelantado algo en la clase pasada que ahora lo vamos a desarrollar un poco mejor, como un sujeto. Pero espérate que pase, en la anterior había dicho que también incluían a las sociedades de hecho, a las que están... Eso lo menciona otra parte del artículo 73, que es el inciso B del 73, que todavía, en realidad, estarían como incluidas en la parte que dice las derivadas de cualquier otra clase de sociedades, y dice, cuando habla de las empresas, derivadas de empresas unipersonales. Digamos, un poco un mix, pero el artículo 73, inciso B, me está mencionando eso, que no son sujetos directos del impuesto. El inciso B leamos un ratito el inciso B del 73. Los establecimientos permanentes definidos en el artículo 22 quedan sujetos a la escala del inciso A precedente. Bueno, habría que definir qué son los establecimientos permanentes, ¿no? Y generalmente se utiliza esto para los sujetos del exterior que obtienen ganancias de fuente argentina, pero ellos no están acá. Y vamos a tener que analizar de qué manera obtienen esas ganancias. Y la ley entiende por establecimientos permanentes a un lugar de negocio, un lugar físico en la República Argentina, donde realiza su actividad este sujeto del exterior y obtiene ganancias. Entonces puede ser una sede de dirección acá en la Argentina, en donde realiza actividades y obtiene beneficios, una sucursal de una sociedad constituida en el exterior, una oficina, una fábrica, un taller, etc. ¿Sí? Pero estos tienen que tener alguien que los represente en la Argentina. Y ahí estamos hablando ya de un responsable sustituto de esto, que son las personas que van a administrar todas esas ganancias y tendrán que pagar el impuesto correspondiente. Estos establecimientos permanentes que estamos haciendo mención, entonces, son espacios físicos en la República Argentina de propiedad de un sujeto del exterior que obtiene ganancias de fuente argentina.
y va a estar administrada por una persona que va a estar dirigida por esa persona del exterior, o sea que rinde cuentas de lo que hace ese sujeto en la Argentina, y ese se transforma en un responsable sustituto. Ahora, ¿qué pasa si ese sujeto del exterior tiene un local acá, pero no lo utiliza para desarrollar una actividad, sino simplemente para hacer acopio de materiales? En ese caso no se puede definirlo como un establecimiento permanente. Por lo tanto, no va a obtener ganancia. O puede tener un lugar no solamente de almacenamiento, sino también de exposición de mercadería, pero que no vende. Las condiciones de que no realice una actividad comercial que le permita obtener ganancia. Entonces, si tiene un depósito acá, que dijimos, es un lugar físico ese depósito, pero no realiza actividad comercial, sino que lo tiene para acopio de materiales, de mercadería y exposición de mercadería. Eso no es establecimiento permanente y por lo tanto nunca va a ser un sujeto del impuesto. ¿Sí? Profe, lo que sí hay en la ley creo que daba un plazo, o sea, los 6 meses, que si eso se exponía o se almacenaba posteriormente, o sea, por 6 meses o más, se consideraba, digamos, que era permanente. No, pero la ley no se refiere a eso, a la permanencia en cuanto a tiempo. Trata de definir qué debemos entender por establecimiento permanente. ¿Dónde lo viste en la ley? En el 22, porque ¿El dice 22? que, claro. Sí, a ver, léelo al 22. ¿Lo leo completo o la parte de esa nomás? Esa parte. Que dice, el término establecimiento permanente también comprende una obra, una construcción, un proyecto, un montaje o de instalación, actividades, supervisión o relacionadas con ellos cuando dichas obras, proyectos o actividades desarrollan en un territorio de la nación durante un periodo superior a 6 meses. Pero el tema del almacenamiento... No, claro, el tema es de que decimos que es un lugar físico en la Argentina, pero tiene que desarrollar cierta actividad comercial para que tenga ganancias, si no, no tiene sentido. Más abajo dice, A ver qué dice. mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el último fin de almacenarla no incluye un establecimiento permanente. Por eso digo, si solamente el objetivo de ese lugar físico es almacenar, no se puede considerar como un establecimiento permanente por el cual digamos que es sujeto del impuesto. Ahora, lo que vos estás leyendo del periodo de 6 meses me parece que es el periodo de construcción. Para la construcción y para los servicios. Sí. Pero relacionados con la actividad del sujeto que esté en el exterior y que va a obtener ganancias. Entonces no puede demorarse indefinidamente la construcción para entender de que no es un establecimiento permanente. Tiene cierta limitación. Pero ¿qué más dice el inciso B del 73? Dichos establecimientos deberán ingresar la tasa adicional del 7% al momento de remesar las utilidades a su casa matriz. Sí. ¿Qué más? Sin embargo, las rentas derivadas de la explotación de juegos al azar en casinos, ruleta, punto y banca, póker, y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y/o apuestas automatizadas, de resolución inmediata o no, y/o a través de plataformas digitales, tributarán el 41,5%. La alícuota eso lo van a ver, está bien lo que dice ella, pero el artículo 90 en adelante menciona cuáles son los porcentajes dependiendo la fuente de ganancia obtenida. Pero en definitiva, lo que decimos en el inciso A del 73 son sujetos pasivos, o sea, son sujetos que van a obtener rentas grabadas de la tercera categoría y son ellos los que tienen que determinar y pagar. En el inciso B no sucede eso. En el inciso B son otros sujetos totalmente distintos y de las cuales podemos mencionar otro tipo de sociedades. Creo que lo menciona el B más adelante. Hoy hablamos de las sociedades colectivas, las sociedades de capital e industria y las informales que llama la Ley General de Sociedades, que están encuadradas en el artículo 21 de la Ley General de Sociedades. Entonces, para separar y un poco que se entienda,
Inciso A del 73, sujetos pasivos directos de la obligación tributaria que obtienen ganancias de la tercera categoría. Y los B, no. El inciso B, no necesariamente. Y esos, los que están en el inciso B, algunos pueden ser sujetos pasivos en la medida de que sean, por ejemplo, establecimientos permanentes, o son sujetos de información, agentes de información. Van a obtener ganancias, pero no van a tributar ellos. Lo van a tributar los titulares de esas ganancias, que son sus socios, sociedad colectiva, sociedad de derecho. Cuando habla de las derivadas de la enajenación las derivadas de loteos con fines de urbanización, ya hemos adelantado un poco eso, lo vamos a ver enseguida, pero lo que sucede acá es que cuando hablamos de la ganancia obtenida por loteos con fines de urbanización, está diciendo hay ventas de lotes que se han dividido de un inmueble mayor con el objeto de obtener un beneficio. Y los que hacen eso se entiende que son sujetos habitualistas. Y al ser sujetos habitualistas, son rentas de la tercera categoría. En la reforma introducida por la 27430 que entró en vigencia el 1 de enero de 2018, cambió el objeto del impuesto. Antes de esa fecha, la venta de inmuebles no estaba alcanzada, realizada por personas humanas o sucesiones indivisas no habitualistas. Pero sí estaba alcanzada la venta de inmuebles realizadas por sujetos habitualistas. Habitualistas, loteos con fines de urbanización. Entonces yo tengo un terreno que quiero destinarlo a urbanizar. Supongamos mis terrenos son 10 manzanas y las voy a dividir en lotes y voy a vender esos lotes. En ese momento, cuando no estaba la reforma y que no se modificó inclusive la ley, decía: este sujeto que tiene esos terrenos, los divide, los lotea y vende los lotes, solamente van a estar alcanzadas la venta de inmueble cuando vende el lote número 51 y que la división que haga de esos terrenos supere la cantidad de 50 lotes. Recién ahí va a estar alcanzada y se va a entender que es un sujeto habitualista y va a entrar dentro de lo que es renta de la tercera categoría. Por lo tanto, este sujeto, si hizo una división de un terreno y no alcanza a los 50 lotes y los vende, no va a estar alcanzado por el impuesto. Antes de la reforma no estaría alcanzado por el impuesto. ¿Por qué? Porque no se cumplen los requisitos. ¿Cuáles son? De haber fraccionado en más de 50 lotes y de haber vendido más de 50 lotes. No se cumple, por lo tanto no está grabado. Ahora, supongamos yo soy una persona humana que no hago eso, tengo un terreno y aprovecho la oportunidad y construyo una casa y la vendo. Antes de la reforma eso no estaba grabado, porque no cumplía la teoría de la fuente. Entonces no estaba grabado. ¿Se va entendiendo esto, no? Pero a través de la reforma, con la 27430, a partir del 1 de enero del 2018, cambia la cosa y me agrega un inciso en el artículo 2, que me dice: la venta de inmuebles está alcanzada por ganancia sin importar la persona que la realice. Entonces ella me cambia y me dice: bueno, pero al final la teoría de la fuente, ¿la vamos a aplicar o no la vamos a aplicar? De acuerdo a lo que dice el artículo el artículo 2, la teoría de la fuente no se aplica para esta situación. Entonces, ¿qué quiere decir? En el caso en que antes de la reforma yo no estaba alcanzado por el impuesto a la ganancia, el hecho de haber tenido un terreno, construyo una casa y lo vendo, ahora sí. Antes no estaba grabado porque no se cumplía la teoría de la fuente. Ahora tampoco se cumple la teoría de la fuente, pero igualmente está grabado por la reforma introducida. Pero soy un sujeto no habitualista, no importa. La nueva ley de ganancia después de la reforma dice que sí está alcanzado y tiene que tributar. ¿Y cómo tributo? ¿Y eso es renta de tercera? No, no es renta de tercera, es renta de segunda.
y vas a tributar por un impuesto cedular del 15%. Ah, pero yo soy una empresa, yo soy sujeto habitualista que hago divisiones de lotes y yo no estaba alcanzado, aún habiendo fraccionado en más de 50 lotes, no logré vender el lote 51, vendí hasta el lote 50, no estaba alcanzado. ¿Por qué? Porque no se cumplía el recaudo de haber vendido el lote 51, porque también a partir de ahí iba a estar alcanzada no solamente las ventas que se realizan a partir del lote 51, sino también todas las anteriores. Es decir, del lote 1 al 50, si al principio no estaban alcanzadas, ahora sí. Y la ley me exigía rectificar tu declaración jurada porque no declaraste ganancia por esa venta, porque no estaban alcanzadas al principio, pero ahora sí lo estaban. Entonces me obligaba a rectificar mi declaración jurada y declarar en los periodos en que he vendido esa ganancia. Pero ahora, después de la reforma, si planteamos el mismo ejemplo, ¿qué va a pasar? Yo vendí lotes hasta el número 50 y ahora, aunque no venda el 51, va a estar grabado por ganancia. Y al estar grabado por ganancias, graba por impuesto cedular, 15%. Pero cuando vende el 51, porque no se cambió la ley en ese aspecto, me dice, ahora está grabado y es renta de tercera categoría, pero todo, desde el lote 1 hasta el lote 51 que vendiste, todo es renta de tercera ahora. Ya no es renta de segunda, es renta de tercera. Pero yo ya pagué el impuesto cedular de los primeros 50 lotes. No me importa. A partir de ahora está grabado todo y es tercera categoría. ¿Se explica? ¿Me explico? ¿Cómo? Bueno, pero ahí tiene que haber una solución. Tiene que haber una solución. ¿Y cuál es la solución? La vía de la repetición. La vía de la repetición es cuando uno pagó de más y pretende que el fisco me devuelva la plata que se pagó de más. Entonces, por la vía de la repetición, tengo que ir y decir, che, todo este impuesto que yo pagué, el impuesto celular, como consecuencia de la reforma introducida, y ahora me graba todo como de tercera categoría, pero todo, me tenés que devolver esa plata, porque ahora sí te voy a pagar como una renta de la tercera categoría, pero ya no por impuesto celular, sino por el artículo 94, o sea, la renta general, la ganancia general del 94. ¿Sí? Ahora, antes de la reforma, si yo vendía un inmueble que no estaba alcanzado por ganancia, y yo no me ponía muy contento porque estaba grabado por otro impuesto. ¿Qué impuesto? El impuesto a la transferencia del inmueble. Ese impuesto grababa el 1,5% de la venta de la propiedad. Entonces, si no estaba grabada por ganancia, estaba grabada por ITI, impuesto a la transferencia del inmueble. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora con esto? Supongamos en la actualidad, con las nuevas leyes, digo, yo tengo un inmueble que vendo, ¿quieren pagar porque si hace frío? ¿Quieren pagar? Yo tengo un inmueble que lo divido en 50 lotes. ¿Sí? Y vendo 50 lotes en distintos periodos fiscales. Pero no vendí el lote 51. La condición para que sea una renta grabada de tercera categoría es que haya dividido en 50 lotes y venda el lote número 51. A partir de ese momento, toda la venta del lote 1 al lote 51 está grabado como una renta de la tercera categoría y voy a tributar en función de la alícuota establecida en el 94 de la ley. ¿Sí? Pero resulta que la reforma dijo, no, eso ya no va más, ya no va a estar más no alcanzada, ahora va a estar grabada, pero no va a estar grabada
por un impuesto calculado por el artículo 94, sino que va a estar grabada por un impuesto cedular del 15%, que no forma parte de mi declaración jurada anual, ese impuesto cedular. Pero tiene que pagarse. Bien, entonces lo pago. Cuando llega el momento en que tengo que declarar toda la venta como una renta de la tercera categoría a la tasa del artículo 94, tengo que pedir al fisco que me devuelva lo que pagué por impuesto cedular. Eso se entiende. Ahora, supongamos el caso. La ley entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2018. ¿Qué pasa si yo compré un inmueble antes de esa fecha? Y vendo ahora. ¿Y qué pasa si vendo ahora de un inmueble que compré después del 1 de enero del 2018? Entonces ahí la ley le da una solución al tema. Dice, si vos hoy tenés que vender un inmueble que compraste antes del 1 de enero del 2018, eso no está grabado por ganancia. No tenés que pagar ganancia, ni celular, ni nada. Excluimos este caso, porque si se da este caso está grabado. Entonces, si se compró antes del 1 de enero del 2018, no está alcanzado por ganancia, pero sí está alcanzado por el impuesto de la transferencia de inmueble. Si se compró con posterioridad al 1 de enero del 2018, no está alcanzado por impuesto de la transferencia de inmueble, pero sí está alcanzado por ganancia. Entonces, esto que les acabo de ejemplificar con el tema del impuesto cedular, del tema de la vía de la repetición, sucedía lo mismo con el impuesto a la transferencia de inmueble. No olvidemos la reforma. ¿Qué pasaba si yo vendía, hacía este loteo, dividía en 50 lotes, pero iba vendiendo un inmueble por año? Hasta que no vende el lote 51, no estaba alcanzada por el impuesto esta venta, pero sí estaba alcanzado por el impuesto a la transferencia de inmueble. Entonces, llega el año, el periodo fiscal en el cual vendo el lote 51, por lo tanto todo está alcanzado. Pero yo ya pagué impuesto a la transferencia de inmueble y hoy el impuesto a la transferencia de inmueble está derogado, ya no existe. Y también se solucionará por la vía de la repetición. ¿Vamos? Entonces, eso es lo que vamos a analizar en cuadritos que ya les vamos a mostrar, pero eso tiene mucho que ver para que se entienda estos loteos con fines de urbanización. Es decir, el sujeto, persona humana o sucesión indivisa que obtenga ganancias como consecuencia de la venta de lotes con fines de urbanización es una renta de tercera categoría. En tanto y en cuanto se hayan dividido en 50 lotes o más y se haya vendido el lote 51 a partir del cual están grabadas las ganancias, no solamente las posteriores, sino también todas las que se vendieron antes. Pero si agregamos la reforma de la venta del lote 1 al 50, sí están grabadas, no con el impuesto general, sino con el impuesto cedular. Tendré que analizar si está grabada o no está grabada, si esos inmuebles se compraron antes del 1 de enero del 2018, porque en ese caso no están alcanzadas por ganancias, pero sí por el impuesto a la transferencia de inmuebles, y si los compré con posterioridad del 1 de enero del 2018, sí van a estar alcanzadas por ganancias, pero no por el impuesto a la transferencia de inmuebles, porque ese impuesto ya no existe a partir de esa fecha. Las derivadas de la enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, ahí no hay mucho que decir. Ya sabemos, me compro un terreno, construyo un edificio con departamentos y vendo, eso está alcanzado y es considerado una renta de la tercera categoría. Las derivadas del desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios, también. Estos son los típicos barrios cerrados. Que ahí ahí más adelante vamos a ver las definiciones que tiene eso. Las ganancias derivadas de sociedades civiles sujetas al artículo 82 que se complementen con explotaciones comerciales. Esto ya lo vimos, te lo dije al comienzo de la clase. Estamos hablando de sociedades de profesionales.
cae dentro de la órbita de la cuarta categoría. Pero si esas actividades las complementan con una actividad comercial, ya deja de ser una renta de cuarta categoría y cae en lo que es renta de tercera. Pasemos una. Bueno, ahí está el resumen, digamos, de los sujetos. Fíjense, el artículo 73, inciso A, sociedades de capital. Artículo 53, inciso B, eso es lo que no hemos leído, pero en el inciso B me habla de estas otras sociedades de personas, digamos así, pero estas sociedades podrían llegar a ser sujetos pasivos del impuesto en la medida que así lo quieran y lo manifiesten ante el organismo fiscal. Si ellos quieren optar por pagar el tributo, ser sujetos directos del impuesto, lo pueden hacer, pero tienen un periodo de tiempo que perdurará eso por 5 años. Y pasados 5 años tendrán la opción nuevamente de volver a ser agentes de información. Los establecimientos permanentes del 73, inciso B. ¿Por qué no leemos el 53, inciso B? Que no lo leímos. 53, recuerden, estamos hablando de rentas brutas de la tercera categoría. Solamente del 53, inciso B. Todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país. Eso un poco lo mencionó también en el 73, inciso B, en el inciso A. Pero el 53 decía, son rentas de la tercera categoría lo que ella leyó, que son esas. Y los agentes de información son las que están ahí. Hablamos de sociedades colectivas, sociedades de hecho, etc. La condición es que estén constituidas en el país, que tiene que ver con la residencia. Debe cumplirse el requisito de la residencia para estar grabado. Hacemos una más, por favor. Porque acá está. Esta es la tasa. Acá vale la aclaración. Este cuadro de acá surge a partir del 1 de enero del 2021, que hubo otra reforma tributaria. Y estableció esta escala de 3 tramos, del 25, 30 y 35%. Pero esa ley que modifica establece que esto se debe actualizar anualmente por IPC. Se actualiza por inflación, por el índice de precios del consumidor. De tal forma que si yo a esta tabla, a cada importe, lo actualizo por ese coeficiente inflacionario, ¿cómo determinaría el coeficiente de inflación? ¿Dividiendo qué cosa? Cierre contra cierre. O sea, si estamos hablando por el periodo fiscal 2025, tendría que fijarme cuál fue el índice de inflación, el índice de IPC de inflación en enero de 2022 contra el índice de enero de 2021. Y ese monto me debería dar estos valores, que es la tabla que se va a utilizar para el periodo fiscal 2025. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tendré que ubicar cuál es la ganancia neta sujeta a impuestos de estos sujetos y ubicarla en esos 3 tramos. Y en función de eso determino el impuesto que tienen que pagar. Es decir, que si la ganancia es inferior a 101.679.575, va a pagar solamente el 25% de esa ganancia. Pero si lo supera, si supera ese monto, ya cae en el segundo tramo. Y ahí va a pagar el 30% de esa perdón, va a pagar como suma fija el 25 millones más el 30% sobre el excedente de esa ganancia y su tramo inferior. Y así todas las tablas de ganancia. Hacemos una más, por favor. Está muy ocupada con su cena. Ay, perdón. Ahí está. Fideicomiso. Un sujeto del impuesto de tercera categoría. Entonces el fideicomiso es un contrato. Y acá lo dice el Código Civil y Comercial, el artículo 1666. Hay contrato de fideicomiso con una parte llamada fiduciante. ¿Cuál es el fiduciante? El que entrega un bien o algo, ¿a dónde?
al fideicomiso. ¿Sí? O sea, hay tres sujetos: fiduciario y beneficiario. Esos son los sujetos del fideicomiso. El fiduciante, ¿qué hace? Transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, que es el que va a administrar. ¿Sí? Es el fideicomiso en realidad. Quien se obliga a ejercer en beneficio de otra llamada beneficiario. ¿Qué puede ser el fiduciante? Generalmente esto se utiliza mucho cuando uno quiere hacer casas. Nos juntamos, ponemos plata, designamos a una persona para que la administre y construya las casas, y después las casas son nuestras. Es una figura muy interesante porque tiene beneficios fiscales, los fideicomisos. Pero tiene la particularidad esta: los bienes fideicomitidos, que son los que aportan los fiduciantes, no tienen, es un patrimonio separado de los sujetos que forman parte del fideicomiso. Es decir, que ningún acreedor puede ir en contra de esos bienes. Yo tengo una plata que la pongo en el fideicomiso para que se administre, y ningún acreedor mío puede pretender que echar mano a esa plata, que puede ser plata, puede ser un bien, puede ser lo que sea. Esa es otra ventaja que tiene el fideicomiso. Este patrimonio se encuentra exento de toda agresión que pudiera afectar al fiduciario y o al fiduciante por parte de sus respectivos acreedores particulares, en caso de incumplimiento de obligaciones ajenas al desenvolvimiento del fideicomiso. Es decir, esa es la ventaja fundamental que tiene un fideicomiso. Lo que se aporte al fideicomiso por parte del fiduciante no puede ser atacado por ningún acreedor, de ninguna manera. Por supuesto, si el acreedor es del fideicomiso, sí, pero si son acreedores particulares del fiduciante o del fiduciario, de ninguna manera. Hacemos una más. Hay otro concepto. Bueno, acá tiene. ¿Cuándo el fideicomiso entonces va a ser sujeto del impuesto? Acá nosotros tenemos que distinguir dos fideicomisos: el fideicomiso financiero y el fideicomiso no financiero. El financiero siempre va a ser sujeto del impuesto. ¿Y cuál es el sujeto financiero? Y bueno, cuando estamos hablando siempre de una entidad bancaria que está regulada por la ley general, por la ley de entidades financieras. Y ahí vamos a tener el fiduciario, es la entidad bancaria, la entidad financiera, y los beneficiarios son las personas que han aportado plata a ese fideicomiso. Siempre el fideicomiso financiero va a ser sujeto del impuesto por el artículo 73, inciso A. Pero cuando no es financiero, ahí tenemos un problema que tenemos que resolver. Y ahí tenemos que ver la calidad del fiduciante y del beneficiario. Fíjense que el cuadrito trata de explicar. Si el fiduciante no es beneficiario, entonces es sujeto del impuesto del fideicomiso. Pero si el fiduciante es beneficiario a la vez, no es sujeto del fideicomiso, sino el sujeto, el fiduciante. Entonces ahí el fideicomiso no es sujeto del impuesto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si en el fideicomiso no financiero la figura del fiduciante se asimila a la del beneficiario, el fideicomiso, ¿cómo va a ser ahí? No es sujeto del impuesto, es agente de información. Pero si esa condición no se da, es decir, que el fiduciante no sea beneficiario, entonces sí el fideicomiso es sujeto del impuesto. Hacemos uno más. Bueno, los fondos comunes de inversión, que ahora está muy de moda eso, ¿no? No solamente los bancos utilizan esta figura, sino también las billeteras virtuales. La última parte, ¿a qué se refiere? ¿Son los sujetos del exterior? A ver, volvamos. Acá te dice, el no financiero, esta parte ya la vimos. Acá estamos hablando con el fiduciante, o sea, quien entrega bienes, no es beneficiario, y que el beneficiario sea un no residente. Entonces, en ese caso,
Tampoco el fideicomiso va a ser sujeto del impuesto, sino que es un agente de información. Y se declara como una renta tercera, pero no el fideicomiso, sino, en este caso, el sujeto del exterior, a través de un responsable sustituto. ¿Suave? Bueno, acá está el Fondo Común de Inversión, que ahora muchos bancos utilizan esto. O sea, uno pone la plata en el banco la hace trabajar y me da una rentabilidad. Es muy parecido el fideicomiso a un plazo fijo, pero no es un plazo fijo. Porque el plazo fijo, ¿qué es lo que hace? Me da un interés, pero tengo que tener inmovilizada la plata por un periodo de tiempo determinado. 7, 14, 30 días, 60 días, 90 días, lo que sea. Entonces yo pongo la plata en el banco al plazo fijo, me da una tasa de interés, pero no puedo tocarle a la plata hasta que se cumple el plazo. Fideicomiso no. En el fideicomiso yo pongo la plata, me da un interés, pero tengo la disponibilidad del dinero en cualquier momento. Cuando yo quiero, bueno. Esto es como que si compro y vendo cuotas partes de ese fideicomiso. Fondo Común de Inversión, ¿sí? Entonces yo vengo y le digo al banco o a la billetera virtual que sea, pongo esta plata, y cuando yo digo pongo esta plata para el fideicomiso, estoy diciendo te estoy comprando una cuota parte, como si fuera una acción, digamos. Eso me va a dar un rendimiento, me va a dar un interés, pero no tengo que esperar tiempo. Yo en cualquier momento puedo ir y bueno, al momento que voy y rescato esas cuotas parte, veo el interés que me produjo y tengo la posibilidad de retirar ese dinero en cualquier momento, a diferencia del plazo fijo. Me da un interés también, al igual que el plazo fijo, pero no inmovilizo dinero. Y eso es muy común. Dice, es el patrimonio de titularidad de diversas personas a las cuales se les reconoce derechos de copropiedad. Estos fondos no constituyen sociedades y carecen de personalidad jurídica. No existen. Los bienes que integran los fondos comunes de inversión constituyen un patrimonio separado del patrimonio de la sociedad gerente del banco o la billetera virtual, de la sociedad depositaria y de los cuotapartistas. En ningún caso los integrantes del Fondo Común de Inversión serán responsables personalmente por las obligaciones del fondo, ni los acreedores de los cuotapartistas, ni de la sociedad de gerente, ni de la sociedad depositaria podrán ejercer derechos sobre el patrimonio del Fondo Común de Inversión. Por eso son importantes estas figuras y dominarlas, porque tienen importantes beneficios, sobre todo de protección sobre los fondos que uno pone. Los protege, digamos, y tienen también ciertos beneficios. Esto como para que sepan qué es cuando la ley me dice Fondo Común de Inversión o me dice que es un fideicomiso, ¿sí? Pasemos. Bueno, esto es lo que les decía. Vamos a repasar esto. Estos es la venta de inmuebles. Acuérdense, por la ley 27430, con vigencia a partir del 1 de enero de 2018, la venta de inmuebles ahora está grabada, cualquiera sea la persona que realice esa venta. Es un objeto nuevo del impuesto a través de esta reforma, que antes no estaba. Porque para que una persona humana o sucesión indivisa, esa venta de inmuebles esté grabada, se tenía que cumplir la teoría de la fuente. Ahora, esta modificación me dice no hace falta que se cumpla la teoría de la fuente, va a estar grabada siempre. Pero yo tengo que dividir, cuando hablamos de venta de inmuebles, en sujetos habitualistas y sujetos no habitualistas. ¿Cuáles son los sujetos habitualistas? Un poco adelantamos. Los que realicen loteos con fines de urbanización, obtengan ganancias por el desarrollo y venta de inmuebles por el régimen de conjunto inmobiliario, o el tema de la propiedad horizontal. ¿Sí? Esos son sujetos habitualistas, personas humanas o sucesiones indivisas. Pero también son sujetos habitualistas las empresas que vendan inmuebles. Pero ¿qué pasa con estas personas humanas en sucesiones indivisas? Necesitamos aplicar la teoría de la fuente porque son personas humanas. Pero si me acaba de decir de que la venta de inmueble, cualquiera sea la persona, va a estar grabada, la teoría de la fuente ya no aplica. No aplica. Esto lo hice a propósito, para que se vea. ¿Sí?
Ahora, cuando hablamos de sujetos no habitualistas, por el artículo 2, apartado 5, está este nuevo objeto del impuesto, que me dice: la venta de inmueble está alcanzada por cualquier persona que la realice. Rompe la teoría de la fuente y aplica impuesto cedular para esta venta. Cuando hablamos de sujetos no habitualistas y que están grabadas la venta de inmueble por el artículo 2, apartado 5, es una venta de segunda categoría. Y cuando hablamos de sujetos habitualistas en la venta de inmueble, es una venta de tercera categoría. Acá viene el problema que dijimos hace rato. ¿Qué pasa? Porque antes, si yo vendía del lote 1 al 50, no estaba grabada, y ahora sí. Se genera un problema. Pasemos una más, que creo que tengo ahí algo. Bueno, acá están las condiciones para que la venta de inmueble realizada por un sujeto habitualista esté alcanzada por el impuesto como una renta de la tercera categoría. Y acá dijimos que el número de lotes resultantes del fraccionamiento supere 50 lotes. Condición. Y que en el término de 2 años pueda vender el lote número 51 para estar alcanzada. Si la venta se verifica en más de un periodo fiscal, debe rectificar las declaraciones. Por eso digo, supongamos el caso de que hoy hago esta división y obtengo 50 lotes de un inmueble mayor. Y todos los años vendo un lote, uno por año. Hasta que no llegue a vender el lote 51, dijimos, por lo que dice la ley de ganancia, no estarían alcanzadas como una renta de tercera categoría, pero sí van a estar alcanzadas como una renta de segunda. ¿Me van siguiendo acá, no? Pues se complica un poco el tema. ¿Se entiende esto? No va a ser una renta de tercera categoría, porque para que sea de tercera categoría tengo que vender el lote 51. La venta del lote 1 a 50 no puede ser renta de tercera, pero por la modificación del artículo 2, apartado 5, es una renta de segunda. ¿Sí? Entonces, los requisitos para que sea una renta de tercera es que el fraccionamiento me genere más de 50 lotes y haya vendido el lote 51. Entonces ahí digo que es una renta de tercera. Mientras eso no suceda y yo he vendido lotes, no es una renta de tercera, es una renta de segunda. Y he pagado impuesto cedular. ¿Se entiende? Pasé una más. Disculpe, profe, Sí. ahí cuando dice el término de 2 años de la primera venta, quiere decir que si hoy yo vendo un lote, de acá dentro de 2 años tengo que vender 51 lotes para Claro. a 2 años más. Sí. Pero esto es porque está con la redacción, bueno, que sigue estando esta redacción, anterior a la reforma. Porque no importa modificarla, porque si lo mismo va a pagar el impuesto por aunque no vendas en esos 2 años. Aunque vendas o no vendas, va a estar grabada cuando vendas. Por la reforma. Bueno, acá un poco esto. Acá dice, iniciación efectiva de la venta. ¿Cuándo es la iniciación efectiva de la venta? Se entiende que es la fecha en la celebración del primer boleto de compraventa que se haga de estos lotes. No la escrituración, porque generalmente primero uno hace el boleto de compraventa y después hace la escritura. Bueno, cuando se haga el primer boleto de compraventa, ahí se entiende que es la iniciación efectiva de la venta. Lote con fines de urbanización, cualquiera fuera la definición que adopta el reglamento, es esencial que el loteo con fines de urbanización tenga realmente ese propósito de urbanizar y se halle en zona declarada urbana o al menos suburbana. No obstante, la ley define el loteo con características objetivas sin importar el lugar donde esté. Si yo tengo un inmueble, a ver, ¿dónde podrá ser? A ver ustedes que son más conocedores que yo. Un lugar en que por más que yo divida en 50 lotes, no se va a urbanizar nunca porque no hay nada. En el Cucho. ¿Conocen el Cucho? Las capillas. ¿No conocen? Podría ser el Valle Grande, allá por el Libertador al fondo. ¿Quién vaya a vivir? Yo tengo ahí una finca. Tengo 5.000 hectáreas.
y hago la división y quiero vender. Para que esté grabado, en realidad la ley me dice con fines de urbanización. Y yo voy a urbanizar eso y es medio difícil que lo urbanice. Entonces me puedo agarrar de eso y decir, bueno, pero esto no está grabado. Ahora ya no, porque con la reforma me dice que la venta de inmueble está grabada. Pero en aquel momento, antes de la reforma, yo podía decir, no, pero no es para urbanizar. Mirá, por más que yo haya hecho el fraccionamiento de este lote, de estas 5.000 hectáreas, y la estoy vendiendo, no va a estar alcanzada porque no es para urbanizar. Pero acá dice, si bien dice, tenga realmente ese propósito, no obstante la ley define al loteo por características objetivas sin importar el lugar donde estén ubicados. O sea que aún así, que no es para urbanizar, sino que se lo vendí y esto va a seguir así, como si nada más que yo me desprendí vendiendo los lotes, está grabado, va a ser una venta de diferencia. Unidad de tierra, la unidad de tierra es el mismo conjunto urbanístico, es un mismo conjunto urbanístico, identificándose el lugar con igual nombre y uniéndose los lotes a través del aprovechamiento del servicio, por ejemplo. Es decir, si yo voy a hacer la urbanización, por lo menos tengo que proveer de energía eléctrica, de agua corriente, de cloaca. Tiene que haber todo ese tipo de cosas. Estas disposiciones son desaplicables para personas humanas y sociedades indivisas a los que se aplica el criterio de la fuente. De la reforma y el criterio de la fuente un poco como que no entra en vigor. Hacemos una más. Bueno, acá tenemos ejemplos. Acá van a entender un poco mejor. Una persona humana realiza un único loteo con fines de urbanizarlo. Del fraccionamiento resultan 49 lotes y se venden en el mismo año del fraccionamiento. El fraccionamiento no llega a ser 50 lotes. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo una condición. Y tampoco vendió el lote 51. Por lo tanto, antes de la reforma, esta venta no estaba alcanzada. Después de la reforma, sí está alcanzada como una renta de segunda y paga impuesto cedular. ¿Se entiende? Entonces dice, al no verificarse los requisitos de forma concurrente, más de 50 lotes de una misma fracción y venta de más de 50 lotes, la operación no puede encuadrarse como una renta de la tercera categoría, inciso F del 53. Sin embargo, podría encuadrarse como una ganancia de segunda categoría, apartado 2, artículo 2, apartado 5, en el caso debe analizarse si la adquisición fue antes o después del 1 de enero de 2018. Porque si se compró antes, esa propiedad no está alcanzada por ganancia. Ni por el impuesto celular, ni por nada. Ni por tercera categoría, ni por segunda. No está alcanzada. ¿Por qué? Porque se compró antes del 1 de enero de 2018. Pero si se compró después del 1 de enero de 2018, sí. Ejemplo 2. ¿Se entendió este ejemplo? Profe, ¿no dijo que el impuesto de transferencia inmobiliaria se había derogado? Entonces no aplicaría nada. El impuesto a la transferencia de inmuebles regía hasta el 1 de enero del 2018. Sí. Si vos compraste antes, pagaste el impuesto a la transferencia de inmuebles al momento de... ¿Sí? Existía antes, se pagó ahí. Ahora, pero el impuesto a la transferencia de inmuebles la paga el que vende, no el que compra. ¿Sí? Pero está claro, acá no podemos hablar de una renta ubicada en tercera categoría porque no se cumplen los requisitos para una ganancia de tercera categoría en la venta de inmuebles. Estamos hablando de sujetos habitualistas. ¿Estamos? Sin embargo, la venta de esos 50 inmuebles, esos 49 inmuebles, sí está grabada por ganancias y encuadrada como de segunda categoría por impuesto cedular en la medida de que ese terreno lo haya adquirido después del 1 de enero de 2018. Si lo adquirí antes del 1 de enero de 2018, no está alcanzada por ganancia. ¿Sí? Ejemplo 2. Una sociedad anónima vende 3 lotes. La renta obtenida es de la tercera categoría, dado que
que proviene de una sociedad y por lo tanto alcanzada por el impuesto, no hay problema. Este es un sujeto habitualista también, pero es sujeto empresa, es una sociedad. Y la sociedad no me interesa nada, siempre va a estar grabada. ¿Sí? Pasemos una más, por favor. Este ejemplo está bueno. Y esto lo vamos a resolver juntos. Persona humana que en el año 2023 hace un loteo del que resultan 40 lotes y en el año 2024 se efectúa un segundo fraccionamiento de la misma unidad de tierra del que resultan 30 lotes. Es decir, estamos hablando de un fraccionamiento que contiene 70 lotes. 40 lotes se hizo en el 2024 y 30 lotes más en el 2023 y 30 lotes más en el 2024. La primera venta de los lotes se registró el 15 de marzo del 2023, en tanto que el número 51 se realizó en febrero del 2025. Y tenemos dos supuestos: que el inmueble fue adquirido el 15 de enero del 2015 o que el inmueble fue adquirido el 15 de mayo del 2020. El supuesto es para saber si está o no alcanzado por ganancias al momento de la adquisición del inmueble. Entonces estamos analizando loteos con fines de urbanización. Para que esté alcanzado, tiene que haber el resultado del loteo de 50 lotes o más y haber vendido 51 lotes para que esté encuadrado como una renta de la tercera categoría. ¿Sí? La primera venta se realiza en marzo del 2023 y el lote número 51 en febrero del 2025. Ahí están los 2 años. Estamos cumpliendo ese requisito también. Pasemos una hoja. Entonces, ¿qué pasó acá? La primera venta se realiza el 15 de marzo del 2023. No está alcanzada porque no entra en el 53 inciso F. Porque no llegamos a los 50 lotes en el fraccionamiento, ni tampoco vendimos 51 lotes. Por lo tanto, no está alcanzada. Yo no diría no está alcanzada. Yo diría, es una venta que no encuadra como una renta de la tercera categoría. Pero sí encuadra como una renta gravada de segunda categoría, por el apartado 5 del artículo 2 de la ley. Ahora, pero para que eso se configure como tal, tengo que ver, primer supuesto, ¿cuál era? Comprada antes de enero del 2018. Si lo compré antes de enero del 2018, ¿esa venta está alcanzada por ganancia? No. No está alcanzada. ¿Por quién más está alcanzada? Por el impuesto a la transferencia de inmuebles. Pero yo estoy vendiendo hoy. Y hoy el impuesto a la transferencia de inmuebles ya no existe. Entonces no pagaría nada. No pagaría nada. Eso en el 2023. ¿Sí? ¿Qué pasa en el 2024? Realizó ventas que tampoco están alcanzadas por el 53. ¿Por qué? Porque en el 2024 todavía no hice los 50 lotes. O sea, el 24 hice los 30 lotes. Ahí ya se cumplían los 50, pero no vendí el lote 51. O sea, se cumple a media el requisito. Está la división de 50 lotes, pero no vendí todavía el lote 51. Entonces tampoco las ventas que haya realizado en el 2024 estarían encuadradas como una renta de tercera categoría. En cambio, la renta sí podría estar alcanzada como una renta de segunda categoría por la reforma. ¿Sí? ¿Qué pasa en el 2025? Ahí sí se vende el lote 51. Por lo que toda la venta realizada hasta la fecha, hacia los 51 lotes, está alcanzada por el artículo 53, inciso F, como una renta de tercera categoría. Y va a pagar el impuesto de acuerdo a la tabla del artículo 94. Ya no es impuesto cedular. En este caso, el contribuyente deberá, al vencimiento de las declaraciones juradas del periodo 2025, rectificar las declaraciones juradas del 2023 por las ventas realizadas en el 2023
y en el 2024 por las ventas realizadas en 2024. ¿Por qué? Porque esas ganancias ahora ya no están grabadas o no debieron estar grabadas por impuesto cedular, sino por el impuesto general, es decir, el artículo 94 de la ley. Por eso tiene que rectificar. Y después me dice, y para el año 2025 declarar en la declaración jurada original las ventas realizadas en ese año. Se aclara que las ventas realizadas con posterioridad al lote 51 están alcanzadas con una renta de tercera categoría y tributan al impuesto general. Pero viene el tema. ¿Qué pasó con el impuesto que ya pagué, el impuesto cedular que pagué de la venta que hice de los lotes 1 a 50? Vía de repetición. ¿Sí? Pasemos una más. Profe, y si es de tercera categoría, también aplicaría el supuesto 1 y supuesto 2. Claro, claro. Sigue aplicándose eso. Claro, sigue. O sea, cada análisis dependerá si está alcanzado o no por ganancias en función de cuándo compré ese terreno. Si lo compré antes de enero del 2018 no estaría alcanzada, si la compré después sí estaría alcanzada. Profe, ¿y qué pasa si superan los 2 años desde la Y primera no se venta? cumple el requisito. Y solamente se paga el impuesto celular aunque supere los 51 lotes. Lo que pasa es que va a estar grabada sí o sí. Claro. La diferencia está en el monto que va a pagar el impuesto. Seguramente el impuesto celular es mucho mayor, porque vos acá mezclás todas las ganancias a una misma tabla del artículo 94. En cambio en el celular no, es directamente el 15% de eso, de lo que vendés. Entonces de repente como que te conviene decir, che, bueno, pero paguemos por el artículo 94, porque tengo que entrar todas las ganancias y tengo todas las deducciones. Entonces, en este caso, el contribuyente tiene la opción de pagar por ganancias y no por impuestos. O sea, por el... Yo más que opción, diría, más que opción, que lo haga, así, que rectifique. No que tenga la posibilidad de elegir, porque si no sería muy fácil para el fisco. Ya pagó el 15% y es mucho más. Claro. Seguramente va a ser mucho más. ¿Sí? En el cuadro que viene un resumen de eso. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? En el 2023 había fraccionado 40 lotes. En el 2024 los 30, en el 2025 nada, eso suma los 70 lotes. Vamos a los supuestos. Que la compra fue en el 2015, antes de enero del 2018. La primera venta, menos de 50 lotes, no estaría alcanzada por ganancia, pero por ITC, suponiendo de que compró antes. Si la venta se realiza en el 2024 y tampoco se cumple el recaudo para encuadrarla como de tercera categoría, no estaría alcanzada por ganancia, pero sí por el impuesto a la transferencia de inmueble. Y la tercera venta que se realiza en el 51, es sí ya vende el lote 51, sí estaría alcanzada, pero como una venta de la tercera categoría. Y ya no por impuesto a la transferencia de inmueble. Pero acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Rectificar las declaraciones juradas y solicitar la devolución de lo pagado o demás por la vía de la repetición. Por el impuesto a la transferencia de inmueble pagado. Si el supuesto es haberlo comprado en el 2020, ¿qué pasa con la venta, la primera venta que se produce en el 2023? Paga impuesto ganancia por cedular. En el 2024, ganancias por cedular. Y en el 2025, recién ahí, a partir del lote 51, es tercera categoría. Por lo tanto, todo sería encuadrado como de tercera categoría, pero acá pagó cedular. Entonces lo que tienen que hacer es rectificar y solicitar la vía de repetición por eso. ¿Está? Pasemos por favor. No me queda mucho tiempo. Y esto que vamos a ver, por lo menos 3 clases vamos a tener que utilizar. Bueno, esto es cómputo inmobiliario. Eso lo leo. Bueno, ¿por qué hacemos todo esto? Porque cuando nosotros estamos en presencia de un sujeto del artículo 73, inciso A, que son las sociedades de capital, estos en general llevan balances, confeccionan balances. Y ese balance está respetando normas contables profesionales.
que no necesariamente son las mismas normas del impuesto a las ganancias a los efectos de determinar la base imponible. Ya lo vamos a ver en otros casos. Por ejemplo, supongamos de que la utilidad o la ganancia contable se obtuvo como consecuencia de haber deducido una amortización de bienes de uso aplicable a un criterio distinto al del impuesto a las ganancias, que podría ser una amortización por producción, se llama, por unidades producidas. Ese criterio de amortización no es válido para el impuesto a las ganancias. El criterio de amortización válido para el impuesto a las ganancias es el de la línea recta. Dividir el costo de adquisición en la vida útil, en la cantidad de años de vida útil asignada. Ese es el único método admitido por ganancia. Si yo contablemente calculé distinta esa amortización, y el resultado que obtenga va a ser distinto, porque impositivamente no se admite. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tengo que ajustar el balance contable, anulando la amortización esa calculada de esa manera y aplicando la amortización que admitida impositivamente. ¿Para llegar a qué? Para llegar a un balance impositivo. Entonces, lo que quiero decir es que, partiendo de un balance comercial, van a haber ajustes positivos y negativos como consecuencia de esta aplicación de normas. Los ajustes impositivos que haga pueden ser por más o por menos. Si yo tuve que anular una amortización contable, ¿cómo la voy a anular a este resultado contable, a este balance contable? ¿La voy a sumar o la voy a restar? La voy a sumar, porque estaba restando. Y ahora calculo, es la amortización impositiva. ¿La voy a sumar o la voy a restar? Al balance contable. ¿Ves que se pierden? Ese es el error que cometen en práctica. Supongamos, el balance contable, 1.000 pesos. Es el balance contable. Neto. Sin impuesto a la ganancia, ¿no? Eso tengan mucho cuidado. Este resultado contable no puede contener el impuesto a las ganancias. Si lo contiene, más vale que lo eliminen, va a formar parte de otro ajuste, un ajuste más, eliminar el impuesto a las ganancias, porque no sé cómo está calculado. Lo tengo que calcular yo. Bueno, supongamos, el balance contable es 1.000 pesos. Este está siendo incidida por una amortización que supongamos es de 100 pesos. Es decir, que estos 100 pesos estuvieron restando para llegar a los 1.000. Si yo quiero eliminarla, ¿qué tengo que hacer? La tengo que sumar. Más 100 pesos. Esto es la amortización contable. Y yo calculo la amortización impositiva, como me permite la ley. Y esa amortización impositiva me da, supongamos, 150 pesos. ¿Qué tengo que hacer a los 1.000 para corregir esto? Lo tengo que restar. ¿Sí? Esta sería la amortización impositiva. ¿Y cuánto me va a dar? Ese es el resultado impositivo. Ese sería este. Y tengo un montón de otros ajustes para hacer. ¿Sí? Pero quiero que se queden con esto. Si yo parto de un balance, de un estado de resultado, de un sujeto que lleva registraciones contables que le permiten confeccionar balance, tengo que cerciorarme de que este resultado no tenga el impuesto a la ganancia calculado. Porque puede ser el caso de que ustedes los llamen o los contraten para hacer una auditoría fiscal de un balance que está confeccionado por otro contador y ese contador calculó el impuesto a las ganancias.
que seguramente tiene los papeles de trabajo, está todo perfecto. Aplicó con perfección todas las normas profesionales contables para este balance. Pero yo no sé si calculo bien el impuesto a las ganancias. Por más que sea bueno el contador y todo lo demás, pero yo tengo que asegurarme de eso, porque para eso me contrata. Entonces tengo que eliminar el impuesto a las ganancias y trabajar sobre un resultado contable antes del impuesto a las ganancias. Y hago mi ajuste para llegar a un balance impositivo. Y esa va a ser la base imponible, es decir, esa va a ser la ganancia neta sujeta de impuestos, a la que tendré que aplicar el porcentaje que me indique la tabla del artículo 73. ¿Sí? Pasen una. ¿Y qué pasa con aquellos que no llevan contabilidad? Acuérdense que tercera categoría puede ser una persona humana, puede ser una empresa unipersonal que no lleva contabilidad, tendrá otro tipo de registro. Y ahí ¿cómo tengo que hacer? Y me iré a la fuente, digamos. ¿Qué voy a ver? Los ingresos que tiene. ¿Dónde voy a ver los ingresos que tiene? ¿Dónde? Más a la fuente. ¿Qué declaración jurada? Supongamos, viene una empresa unipersonal que se dedica al comercio, venta de zapatos, compra-venta de zapatos. Y te contrato para que liquides el impuesto a las ganancias. ¿Cómo haces? ¿Qué te va a fijar? Acordate, ganancia es la diferencia de ingreso menos gasto. Ingresos. ¿Dónde voy? A la factura. Va a ir factura por factura. ¿Dónde va a ir? Nos lleva contabilidad, ¿no? ¿Dónde voy, chicos? ¿Dónde me fijo los ingresos? Es una respuesta acertada la que dice a la factura. ¿Qué factura de venta? Pero me la vuelve loco. Factura, voy a empezar a sumar. Eso hacía antes. En el sistema que tiene de venta. Sistema de venta. ¿Dónde? Si este es responsable inscrito en ganancia, también lo es en IVA. Me voy al IVA ventas. ¿Y qué me fijo? ¿En neto o total? Porque seguramente voy a tener neto, IVA, no grabado, total. ¿Dónde me fijo? ¿Dónde? El neto. Y si tengo no grabado, no grabado, ¿dónde? En IVA. Pero en ganancia, neto y no grabado. Y ahí voy a sacar los ingresos. Y veré si esos ingresos son computables o no. Porque pueden haber ingresos que no sean computables. Ingresos exentos, por ejemplo. ¿Qué ingresos exentos? ¿Qué ingresos, por ejemplo? Esto está en el artículo 20 de la ley. Artículo 20 no, ahora es el 26. Ahí tengo todo el detalle de todo lo que se considera exento en la ley. ¿Sí? Que podría ser, por ejemplo, los intereses de cajas de ahorro, de plazos fijos. Entonces me voy ahí. Ustedes no se olviden que cuando salgan a la calle, por lo menos van a tener algún sistema informático que consultar. Antes, ni siquiera eso, era una caja de zapatos. Acá tenés la venta, acá tenés la compra, acá tenés... Después me voy a los gastos computables. ¿Cuáles son los gastos computables? No. Gastos. ¿Cuáles? Necesarios para la actividad, pero que te genere ingresos, ¿qué? La fuente. Ingresos grabados. Eso es uno que dijimos en la primera clase. Los únicos gastos que puedo computar son aquellos necesarios
para mantener y conservar la fuente generadora de ingresos grabados. Si yo tengo un gasto que no me genera ingresos grabados, no lo puedo deducir. Es no computable. Entonces, vamos manejando también los vocabularios. Gasto computable es sinónimo de deducción admitida por la ley. Pero también puedo tener gastos no admitidos por la ley. Entonces tendré que tener cuidado. ¿Y dónde voy a ir a obtener esa información? Está bien, pero en la realidad, ¿dónde voy a ver ese dato de los gastos? Si por los ingresos me fui al libro IVA ventas, por los gastos, ¿dónde me voy a ir? Al libro IVA compra. ¿Y dónde más? ¿Qué otro gasto más es deducible? ¿El personal? ¿Del personal? ¿Qué? ¿Qué del personal? Los sueldos. ¿Dónde me fijo el tema de sueldos? En el libro de sueldos. ¿Qué más es otro gasto deducible que tiene que ver con el personal? Las cargas sociales. ¿Dónde me fijo? ¿En dónde? En la declaración jurada. ¿Qué declaración jurada? Declaración jurada de aportes y contribuciones. 931, ahí está el detalle de los aportes y lo de las contribuciones. ¿Sí? O sea, hay que agilizar eso, hay que dominar ese tema porque no tengo contabilidad. Y es muy probable que muy pocos de estos que no tienen contabilidad lleven un sistema, sino que capaz que tienen un Excel. Nada más. Bien, entonces ya tengo, voy a tener que ir a buscar los ingresos computables, los gastos computables y obtengo el balance impositivo, que es la ganancia neta sujeta a impuestos. ¿Sí? Quédate, pasemos una más. Por ahí está la deducción. Fíjense que hemos visto en primera categoría y en segunda categoría y en cuarta categoría estas mismas deducciones, que son deducciones generales para todas las categorías. Que, por ejemplo, los impuestos y tasas que recaigan sobre bienes que produzcan ganancias. Un sujeto empresa puede tener que pagar el impuesto inmobiliario del local que tiene para la venta de zapatos. ¿Sí? Es un impuesto deducible. Puede estar pagando alumbrado, barrido y limpieza o LIMSA de ese local que tiene, es un gasto deducible, porque son gastos que me permiten mantener y conservar la ganancia grabada. Las primas de seguro que cubran los casos de riesgo de bienes que produzcan ganancia. Las primas, ¿cuáles son las primas? No, va a decir la hija del tío. No son esas. ¿Qué son las primas de seguro? Los pagos periódicos se hacen. Tal cual. Todos los meses tenés que pagar las primas si querés que el seguro no se te caiga. Porque cuando suceda el siniestro, si no tenés pagadas las primas, el seguro no se va a secar. Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor, un incendio, un terremoto, las pérdidas por delitos cometidos contra los bienes de explotación del contribuyente por los empleados, los gastos de movilidad y viático, las amortizaciones por desgaste de los bienes de uso. Todos estos son ejemplos de deducciones generales que se aplican a todas las categorías, no solamente a la tercera. Si pasamos una más, tenemos esto, las deducciones especiales que solamente la tercera categoría puede hacer uso. Y eso está en el 91 de la ley. No son todas, son algunas. Se las mencionamos para que se entienda. Entre las que menciona el artículo 91 para renta especial de la tercera categoría es los gastos inherentes al giro del negocio. Son todos aquellos gastos que tengan que ver con el giro normal del negocio, que se realicen siempre. Estamos hablando de publicidad, de propaganda, estamos hablando de obsequios a los clientes. Obsequios a los clientes en la medida que siempre tengan que ver con la actividad grabada, que me genera ganancia, grabada.
¿sí? No puede ser, por ejemplo, un obsequio que le realicé a una persona que no tiene nada que ver con la empresa. Tiene que ver con la actividad de la empresa. Entregas gratis a clientes. Una muestra. Es decir, a veces yo acostumbro a entregar algún producto para engancharlo y me compre otra cosa que ese producto elabora, qué sé yo, no sé. Esto generalmente se hace en los laboratorios de medicina, que fabrican medicina. Entonces yo te entrego una muestra gratis al médico para que el médico recete eso y el paciente vaya y compre ese producto, esas muestras gratis. ¿Sí? Gastos de organizaciones iniciales y posteriores reorganizaciones. Esto tiene que ver desde el nacimiento de la empresa hasta su muerte. ¿Qué gastos son? Estructura jurídica, es decir, ¿qué tipo de sociedad voy a constituir? Si me conviene una sociedad anónima, me conviene una SRL, ¿qué me conviene? Me quedo con una sociedad de personas, una colectiva, una sociedad de hecho. Todo eso genera un gasto de asesoramiento jurídico, de asesoramiento contable, lo que fuere. Todo eso son gastos que tienen que ver con la organización de la empresa. Y es más, la estructura administrativa. Tengo que comprar de repente alguno, actualizar el servicio de sistemas. Quiero tener un sistema en base web, entonces tengo que ir y gastar todo eso. Todos esos gastos de organización son los que se pueden deducir y son especiales de los gastos o contribuciones realizadas a favor del personal. Esto es común también. Los empleadores atienden, digamos, a sus empleados en atenciones como sanitaria, ayudas escolares para los hijos, les entregan bolsones de útiles, los subsidios a clubes de los empleados, todo gasto de asistencia a favor de los empleados, gratificaciones, habilitaciones y aguinaldos. Siempre, cualquier cosa que hablemos acá tiene que estar vinculado con la actividad grabada. Los gastos de representación, que son todas aquellas actividades que se desarrollan fuera del ámbito de las oficinas de la empresa y que sirven para que son representantes, digamos, de la empresa, ya sea un empleado, un gerente o el mismo dueño. Pero eso tiene un límite, y el límite es del 1,5% de los sueldos pagados al personal en el ejercicio fiscal que pretendo deducir esto. Los castigos contra malos créditos, que son los incobrables. Y acá vamos a hacer en la próxima clase seguramente, porque ya no tenemos mucho tiempo, los malos créditos. A ver, contablemente hablando, ¿cómo calculo una previsión para incobrables? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué lo hago? No estoy hablando de impuestos, estoy hablando de contabilidad. Para poder respaldar ante posible incobrabilidad. Estoy pretendiendo cubrir una posible pérdida por no poder cobrar algunos deudores que tengo ahí medio raros. No los cobro, entonces constituye una previsión. ¿Y cómo constituiría la previsión? En base a estimaciones. En base a estimaciones. Bien. Yo puedo decir, estimo que este año, el año que viene, voy a tener, no sé, un 20% de incobrables. En base a años anteriores, digamos, de promedio de deudores incobrables anteriores. Es un criterio, pero perfectamente yo puedo decir, che, un 20% de los deudores por venta considero que van a ser incobrables el año que viene y constituye una previsión por eso. ¿Y qué asiento hago cuando constituyo la previsión? A previsión para deudores incobrables. ¿Y ese deudor incobrable qué cuenta es? Una cuenta de pérdida. ¿Va al resultado contable? ¿No? Bueno, pero la ley no admite cualquier criterio para enviar a pérdida incobrables. Me da dos opciones.
que mande a pérdida los incobrables reales, a base de toda la documentación que avala eso, o que constituir un sistema de previsión, pero no una previsión como esta que acabamos de decir. Te da precisiones de cómo tenés que calcular esa previsión. Y además te dice, el primer año no la va a mandar a incobrar. El segundo año recién. Porque vos tenés que comunicar inclusive a la FIP, al ARCA, la decisión de utilizar este sistema de previsiones. Y cuando desistas de ese método, ahí recién vas a poder reducir esta previsión incobrable inicial. Honorarios a directores, síndicos. Ya esto que estamos hablando ya lo vamos a desarrollar detenidamente, ¿no? Pasa que ahora no tenemos tiempo, ya debe ser cerca de la hora. Honorarios a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y socios administradores. Esto es un tema re importante, porque la ley permite a estos sujetos del artículo 73, inciso A, que obtienen ganancias de la tercera categoría, a deducir los honorarios que se le paguen a los miembros del directorio, a los síndicos, a los socios administradores o socios gerentes de la SRL, y en realidad el Consejo de Vigilancia, que son los síndicos, en realidad, me permite deducir eso que yo le pago a ellos, que la sociedad les paga a ellos. Pero tiene límites de deducibilidad, que ya lo vamos a analizar también a esto, particularmente. Pero yo les dije ayer en la clase pasada, lo que la sociedad no paga, lo paga el socio. Si la ley me está diciendo, podés deducir como honorarios de los directores para que pagues menos impuestos vos sociedad, ¿qué me estás queriendo decir? Vos deducirlo, pero el socio, eso lo tiene que pagar el socio. El fisco no se va a quedar sin cobrar. ¿Estamos? Y ahí entra lo que vivo diciendo, el tema de la planificación fiscal. Tengo que hacer uso de todas esas herramientas que me indica la ley para aliviar la carga fiscal, sin que eso implique evasión, sin que eso implique elusión. Es planificar fiscalmente para pagar menos impuestos. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. ¿Sí? Entonces, esto es un tema grosso. Hay cuestiones que tener en cuenta, y este tema también es grosso, que lo vamos a desarrollar en la próxima clase, porque ya hay gente esperando. ¿Entendieron, chicos? ¿Se entendió algo más o menos? Bueno, nos vemos en la próxima clase, que sería el lunes. ¿El lunes a qué hora tenemos? A las 5. Seguramente vamos a utilizar el lunes. Después van a tener práctica ya de lo que estamos viendo en esta clase, y después nos volveríamos a ver, no sé si el miércoles. No lo hice. Es hasta hoy. Es hasta hoy a la noche, digamos. ¿Pero qué tal? ¿Es lo mismo que el otro? ¿Sí? ¿Pero qué te da? ¿Por qué te informe coso? Ah, eso, ¿de qué te pregunto?